Hola, hola. Seguimos intentando hacer esta conexión con Magdalena Toral. Vamos a ver si Instagram nos permite esta vez. Hola, hola Magdalena. Por fin, ¡Qué bueno! por fin, no sé qué pasó. Yo Volví tampoco sé qué pasó. a Oh, actualizar la aplicación y ahí funcionó. les damos la bienvenida junto a Magdalena Toral, a la gran Magdalena Toral, a un nuevo capítulo de Encuentra el Bienestar. Encuentra el Bienestar en Instagram, en estos encuentros en vivo, y también lo van a poder ver grabado en Encuentra el Bienestar de Instagram y en nuestro canal de YouTube. Maravilloso. La gran Magdalena no solo es una gran terapeuta y psicóloga, sino que además se maneja con estas tecnologías maravillosamente, que yo no. Entonces ella me ayuda a todo este tipo de cosas. Entonces vayan al canal de YouTube, mismo logo, mismo arroba, encuentra el bienestar y suscríbanse para que le llegue la información de los nuevos videos, de las nuevas conversaciones y de todas esas nuevas herramientas y elementos que estamos entregando junto a Magdalena con todo el corazón, con toda la mente alineada con la tierra y el cielo para potenciar y inspirarlos, inspirarlas, inspirarles a encontrar su propio bienestar. También está en el link de la biografía de Encuentra. Ahí está todo fácil, llegar y cliquear, todo perfecto. Maravilloso. ¿Cómo estás, Magdalena? Bien, bien. Estaba lo más tranquila y con tanta cosa tecnológica o problema tecnológico. Hoy día parece que empezaba Mercurio retrogrado. Vamos No a tener sé. que consultarlo con la astróloga. Sí, pero si no, pero ya bien, todo bien. Rico, en un verano eterno en Santiago. Hay que aprovechar de disfrutar ese calorcito que después vienen los fríos tremendos. Uh-huh. Ya me han estado pasando los datos que hay muchas hormigas guardando muchas cosas, entonces al parecer el frío viene potente para el invierno. Yo también lo creo. Ojalá llueva, lo más importante. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día? Así como hemos querido contarles y regalar herramientas, reflexiones y también hacer tareas, tareas comillas, pero llevar a la acción las conversaciones que tenemos en estos espacios de encontrarnos hacia el bienestar, han aparecido muchas dudas y muchas preguntas respecto de qué hace el uno y qué hace el otro, qué hace Magdalena, qué hago yo, cómo acceder a nuestras terapias, de qué se tratan las terapias. Y más que hacer un checklist de qué hacemos y cómo lo hacemos, la idea es mostrar que somos un par de seres humanos, muy humanos, que tenemos un corazón puesto al servicio de la terapia y en ese contexto o en esa línea contar un poco qué es lo que hacemos de una manera muy cercana, de una manera muy del corazón, como somos nosotros. Es como el detrás de cámara. Claro, el mago enmascarado lo hizo otra vez, una cosa así, como que vamos a revelar los secretos del mago, parece. Yo en esta oportunidad voy a tener el honor y el privilegio de pedirle a Magdalena que nos cuente un poco acerca de cómo ha sido su carrera, cómo es su quehacer en lo cotidiano, cómo es la magia que ocurre en esos encuentros terapéuticos de los cuales yo tengo el privilegio de haber sido testigo también. En los grupos se arma una luz, una magia que emana de parte de Magdalena que hace que la vida se transforme en lo cotidiano y en lo profundo. Lo primero ¡Wow! que te quiero preguntar, lo primero que te quiero preguntar, tú sabes que yo ¡Qué soy nervio! ¡Qué nervio! impaciente y ansioso, todo junto. Yo he tenido la suerte, como decía antes, de mirar tu historia, tu biografía, también tu currículum, y cuando miro tu currículum, yo digo, esta galla es Matea. Así se dice en chileno. En otras partes del mundo se dice, esta mujer es estudiosa. ¿Sí? Y me doy cuenta que el primer hito, si es que estoy suponiendo bien, en tu carrera fue estudiar psicología. Esa bella artesanía, esa bella magia que es la psicología. ¿Qué estaba pasando por tu alma que decidiste estudiar psicología? ¿En qué estabas pensando? Claro.
Eh, bueno, a partir quizás decirles a los que nos estén escuchando que el próximo encuentro de bienestar yo voy a hacer el ejercicio con Quique, para que también lo conozcan y también ahí esté en este banquillo lleno de preguntas y preguntas difíciles como por qué estudiaste psicología y estas cosas. eh, sí, he estudiado harto, he estudiado bastante. La gente lo suele mencionar cuando ve como que mis antecedentes. Me da risa un poco que llame tanto la atención, pero bueno, ya lo iremos conversando. Ahora, ¿por qué estudié psicología? Quizás hay que remontarse a mi educación media en Chile. eh, y, y quizás varios de ustedes que están acá escuchando se podrán acordar de cómo era el colegio en esa época. Yo no sé cómo lo vivieron, pero por lo menos en mi época la educación era bastante binaria. O sea, era como, había muy poca información de lo que realmente ibas a hacer trabajando en una profesión. En general, el acompañamiento vocacional tenía que ver con el estudio. Y nosotros sabemos que estudiar algo no es lo mismo que ejercer algo. Y más aún, estudiar algo, ejercer algo, no solo se da de una forma, ¿sí? Pero a los 17 años, por ahí, en el colegio te muestran que uno decide que estudiar y más o menos decide la vida en ese momento, lo que me parece bien intenso, para no abrir otras opciones. Eh, Voy a partir porque no estudié otras cosas. Tú que me conoces sabes que me gustan muchas cosas, entonces, ¿por qué no estudio otras cosas? Y quizás también les pasa a otros. Por ejemplo, yo me consideraba que era mala para las matemáticas, ¿sí? Entonces, desde ahí descartemos un montón de carreras, ¿vale? Bueno, todavía considero que soy mala para las matemáticas, ¿eh? Eso no ha cambiado tanto, pero sí, ahora que lo pienso ya más grande, me doy cuenta que incluso podría haber estudiado ingeniería comercial, en términos de habilidades, no de intereses, pero sí de habilidades. Quizás le habría pasado un poco mal en algunos ramos, pero definitivamente habría podido egresar, y la ingeniería comercial no son puros números, tiene también ramas mucho menos como financieras y son más de gestión o coordinación, etcétera. Esto lo quiero decir eh, porque me gusta abrir la idea de que uno no es solo lo que estudió, ¿sí? Y uno puede tener más opciones cuando está en esa época de la vida, ¿sí? Siempre me gustó el arte, la literatura, las personas, las comunicaciones, la coordinación. Cuando chica armamos una revista con una compañera, así como un cuarto básico, y era como se me va a caer el carnet, pero me imagino que es como una cara o algo así de la época y contábamos las cosas que pasaban en el curso. eh, eh, Dábamos espacios para que se mandaran mensajitos de amor, hacíamos un consultorio sentimental en la revista, poníamos fotos si podíamos de lo que iba pasando, de nuestras actividades, si alguien hizo, qué sé yo, una performance, lo que sea, lo armábamos. Entonces, cuando uno está en el colegio, o por lo menos en mi época, si te gustaba el arte, o eras artista, o eras, no sé, arquitecta. No había muchas opciones. O sea, nadie te decía que podías ser peluquera, por ejemplo, ¿sí? Donde es un oficio, una profesión, diría yo, súper artística. Bueno, y por supuesto no voy a estudiar arquitectura porque mala para las matemáticas, obvio, ¿no? Y también se daba mucho esto de que si estudiabas arte y literatura podías no tener un buen futuro económico y yo me tenía y me tengo que mantener a mí misma. Entonces también uno pensé en ese momento que quizás no era la mejor. Ahora, si pienso en desde cuándo quise estudiar psicología, creo que la respuesta es desde siempre. Incluso tan así que me costaba mucho responder por qué, porque era esa sensación de esto es, pero no te puedo explicar por qué quiero ser psicólogo clínica. Yo inventaba algunas respuestas como quiero ayudar a la gente o quiero gestionar pensando en psicología laboral, pero la verdad es que yo creo que la respuesta es mucho más profunda. Yo creo que es un llamado del clan, de la historia de los ancestros,
de eventualmente seres superiores, que por supuesto en cuarto medio no tenía ese lenguaje, pero esa era la sensación, como cuando uno siente que algo viene desde siempre. No, no hice como un pro y contras así como de las distintas carreras y dije, ya, psicología es como lo que puedo trabajar. Eh, entonces ahora le puedo poner palabras de lo que significa realmente estar al servicio, de la reparación, de estar en la ayuda, de sentir que puede ser una misión de vida, un propósito de alma, que puede ser algo más que una profesión, sino que es como un estilo de vida, una forma de ser que se traduce además en un oficio o profesión o como quieran ponerlo. Me das vueltas, pero yo creo que es importante porque cuando converso con sobrinos o sobrinas o gente que está así como en segundo, tercero medio, me veo en esa época y digo, wow, qué difícil se la hacemos a veces, ¿no? Para alguien, por ejemplo, que no sabe desde siempre qué quiere hacer. Ya, entonces te encontraste con la psicología, te apasionaste con esto y te reconociste en esto. Y después de la psicología vino algo que tiene un título que llama la atención para quienes no conocen acerca del tema, que es el psicodrama, que suena a teleserie. Seamos justos, suena a dramático. Sí, sí, suena dramático. ¿Qué es el Pero psicodrama? ¿Es tan dramático como suena? es súper dramático, pero dramático en otro sentido, dramático desde lo que se podría decir originalmente como drama, es decir, como representaciones, como no del drama desde la persona que sufre, sino desde este lugar donde dramatizamos, actuamos, diríamos hoy en lenguaje actual, ciertas cosas. ¿Sí? De hecho, el psicodrama tiene poco que ver con los dramas, o sea, tiene, porque es humano, ¿sí? Tiene que ver con los dramas humanos, pero también tiene que ver mucho con la felicidad, con la creatividad, con el juego como herramienta. Eh, el psicodrama llegó a mí en mi época de práctica. Yo hice mi práctica en el Hospital del Salvador, en el área clínica, y estaba en dos, bueno, en más áreas, pero en dos áreas particularmente. Una era la clínica psicoanalítica, vincular y más breve, por supuesto, no da el espacio para tener un diván ni nada de eso. Y otro era el enfoque sistémico y familiar. En el mundo psicoanalítico yo estaba fascinada. Bueno, mi universidad era muy psicoanalítica en esa época, y me fascinaba porque cómo el psicoanálisis conecta las ideas, las simbologías, ¿sí? Pero igual me faltaba algo, me pasaba que dada mi forma de ser o lo que yo sentía que necesitaban las personas que estaba atendiendo en ese momento, eh, algo faltaba. ¿Sí? En el área sistémica también estaba conociendo más de ese mundo de la dinámica, de lo relacional, del que uno más uno es tres. ¡Wow! Me hice el explicar. y muy entrete porque entré a los grupos en el fondo, a lo que no es solo uno a uno. Además, hay que pensar que en esa época, cuando yo hice la práctica en psicología en Chile, uno para ser psicóloga clínica tenía que formarse extra, no solo con la universidad. Había que hacer una especialización en clínica que duraba 2 años más. Esto ahora ya no sucede, ya no es requisito, ¿sí? Pero en esa época sí era requisito y uno tenía que inscribirse en el colegio de psicólogos y todo un aparataje. Entonces vino el momento de, bueno, y en que me formo para ser psicóloga clínica. Y el psicograma apareció, la verdad. Apareció por dos cosas muy concretas, bueno, una muy concreta y otra más dolida. Muy concreta, vi una en el Hospital de Salvador, en una columna, vi un afiche y empecé a ir a ciertos seminarios para entender un poco de qué se trataba. Que los Y lo diarios en segundo, el Instagram de antes. sí, se me cayó el carnet de nuevo. Claro, no, en ese momento era todo papel, ¿sí? Ya lo más correo electrónico, pero era papel. Y además, yo estaba en terapia en ese momento y mi psicóloga era psicodramatista, así que yo lo estaba viviendo y veía qué es lo que se sentía al ser paciente de un enfoque así.
Y me hacía mucho sentido porque no solo estaba lo simbólico, el grupo, sino que también estaba involucrado el cuerpo, la emocionalidad, eh, lugares como del como sí, por decirlo de alguna manera, estaba la realidad, pero no la realidad, y con todo eso podíamos jugar o usarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el psicodrama? El psicodrama es una metodología, una teoría, ¿sí? Que surge en los mismos tiempos del psicoanálisis. De hecho, Moreno, que es el fundador del psicodrama, era alumno de Freud, al igual que Jung y otros, ¿sí? Por supuesto, terminaron peleados como todos ellos y formó su propia línea que justamente eh, agregaba esto que Moreno sentía que faltaba, que era la acción. ¿Dónde está la acción? No solo los mundos interpretativos. No quiero minimizar el psicoanálisis para nada, porque le tengo mucho cariño y me abrió muchas puertas también, pero le hacía falta la acción y le hacía falta el colectivo. Entonces Moreno trabajó mucho con grupos marginales en su época, prostitutas, por ejemplo, niños, pobreza, ¿no? Y desde ahí empezó a armar este abordaje que puede ser desde el individuo, la familia o los grupos y las comunidades, mucho más grandes. Entonces, para hacerlo fácil, mucha gente relaciona el role-playing, por ejemplo, con psicodrama. Esto como de, o alguno quizás de ustedes les ha tocado en alguna terapia más gestáltica o sistémica, esto como de hablarle a la silla vacía, por ejemplo, y poner en la silla vacía a, no lo sé, mi padre, una hermana, y poder hacer como que está ahí y poder hablar e intercambiar. De hecho, esa técnica psicodramática, realmente el cambio de roles. Luego la fueron ocupando otras teorías y técnicas, ¿sí? Entonces, la premisa del psicodrama es, no me cuentes, muéstralo, hagámoslo. ¿Sí? Entonces trabajamos como si todo fuera concreto y real, para que justamente, o sea, tiene la magia, suena medio raro esto, pero tiene la magia de uno poder ir a un momento del pasado, por ejemplo, y repararlo, y hablar con esa persona del pasado y decir lo que no se logró decir, y actuar de la forma en que te daría más posibilidades hoy, y volver a traer ese aprendizaje al hoy. Entonces, los tiempos también son dúctiles, no es solo pasado, no es solo niñez, también es futuro. Podemos ir al futuro y ver qué podría estar pasando, cómo yo podría, por ejemplo, interactuar con algo que me tiene muy nerviosa, pero que no ha pasado. Y eso que no ha pasado lo traemos al presente. Para mí da muchas opciones. En realidad, pregúntenme si no se entiende o a las personas que están Oye, o conectadas, sea, pero desde es el como un poco psicodrama, tener que vivirlo. desde el psicodrama, esa premisa de que el tiempo ya pasó y el futuro no existe, como que se desdibuja un poco. Sí, no, se desdibuja en términos de que nosotros podemos viajar al pasado y hacerlo presente y viajar al futuro y hacerlo presente, pero no perdemos de vista que hay un pasado y que hay cosas que no han sucedido aún. O sea, Qué bonito. todos estos viajes finalmente vuelven a una realidad, ¿sí? Una realidad que vive la persona en el hoy. Solo que podemos construirlo un poco más, en ese sentido es como más cuántico, por ponerlo en los lenguajes de hoy. En ese tiempo no se hablaba de cuántico, pero Oye, entonces, psicología, psicodrama, coaching. y más. Y más, pero en la línea temporal vamos en el coaching. Y el Sí. coaching, ¿cómo se mezcla con el psicodrama y con la psicología? Si yo quiero tomar ahora contigo, tengo que decir, quiero psicodrama, quiero psicología, quiero Tienes coaching. que Tú haces- hacer un check en una lista. ¿Ah? La primera sesión quiero psicología, la segunda quiero ¿Cómo se juega eso? Eh, bueno, el coaching un poco para certificarme en coaching o certificarme en coaching surgió también, de nuevo desde una búsqueda, como me ha pasado en todo. Y una búsqueda que tiene que ver con que me empecé a encontrar con realidades laborales y tú y yo sabemos que las realidades laborales pueden enfermar también. O sea, no solo enfermarnos a las personas, sino que también el mismo lugar de trabajo puede enfermarse, ¿sí? Y dado que puede enfermarse, también puede repararse y por lo tanto sentí que era otra herramienta más, otro contexto más
para generar bienestar y salud mental. Yo siento que las personas no somos como un ente, así como que en un minuto estamos en el trabajo, en otro minuto estamos en la familia, en otro minuto estamos, no sé, con los hijos. Siento que nosotros nos desplegamos en esos distintos contextos de distinta manera. Y si nuestro mundo laboral, por decirlo así, está enfermo, o nuestra visión de carrera o propósito nos está doliendo, creo que hay que hacer algo. Porque es parte de lo que somos. Es un ambiente donde nos desarrollamos, donde desplegamos habilidades, desplegamos recursos, ¿sí? Y en eso, bueno, y ahí me certifiquen. Ahora, no es que uno decida así como, a ti coaching, a ti psicodrama, a ti no. En concreto, claro, es mezclable y no, dependiendo un poco de la persona. En general, lo que suelo hacer, y creo que tú también lo haces, es tener una primera llamada, un primer encuentro para conocernos. Decidir iniciar un proceso psicoterapéutico o de coaching no es una decisión así como de un día para otro en general. Implica recursos financieros, recursos de tiempo, recursos emocionales, y elegir con quién quieres hacer este viaje también es un tema. En ese pequeño encuentro primero, me gusta que me conozcan, me gusta que vean si se sentirían bien con alguien como yo, con la forma de hablar que tengo, con el estilo que tengo, con lo que digo, y también al revés, que yo pueda ver en ese encuentro si soy una persona, o si yo desde mí al menos considero que puedo ser alguien que puedo aportar, ¿no? Me ha sucedido en algunos de los encuentros que terminamos, después de conocer un poco qué anda buscando y todo eso, termino sugiriendo que vaya donde otro colega o donde tú incluso, o que quizás no está preparado todavía. Entonces creo que en este primer encuentro se hacen todas esas negociaciones, por ponerlo de alguna forma, y también el por dónde quieres entrar y qué tan preparado o preparada estaría la persona. Por ejemplo, hay personas que ya han tenido algún tipo de psicoterapia anterior y quieren profundizar, por ejemplo. Desde ahí el psicodrama ayuda un montón. Pero si es tu primera vez, si todavía está enredada en qué soy yo, hasta dónde puedo llegar, decirle a alguien, háblale a la silla, es un poco intenso. Entonces hay muchas cosas que construir antes, construir la realidad, por ejemplo, construir el autoconocimiento, construir la claridad sobre qué quiero trabajar y qué no, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde no. Hay veces que las personas no quieren tocar otros temas y por eso resulta solo un tema más en la línea de coaching, en términos muy específicos relacionados al trabajo. Claro, cuando uno no quiere tocar algunos temas, por algo será también, ¿ya? Pero eso se da en el camino y se va viendo. Yo soy bien respetuosa de las decisiones. Lo Y único a que me veces importa, se actualizan en el camino también. por supuesto, pues. Entonces, pero lo único que me importa en ese sentido es que las decisiones sean informadas, ¿sí? O sea, que sepa que está en la puntita del iceberg y acordamos trabajar eso, todo bien, y en el camino se verá si hay más o no, ¿sí? Puede ser como puede ser. Oye, yo voy entendiendo que trabajas con individuos y grupos e individuos en lo personal y también en lo laboral. Y a partir de eso te has dado cuenta que necesitas actualizaciones y herramientas. Voy bien, ¿cierto? Lo último que yo supe, porque el correo de las brujas es así, que hiciste actualizaciones en términos de estudios acerca de abuso sexual y terapia transgeneracional. Y trastorno alimenticio. Y trastornos alimentarios. Te voy a pedir ahora. ¿Vale? Oye, ¿qué te sigue motivando a actualizarte, actualizarte, actualizarte? Eh,
Sí, podría decirse que soy una eterna estudiante, porque, porque la vida evoluciona, porque los cambios aparecen, porque nada en esta vida es demasiado estático. Bueno, hay cosas que sí, obviamente, pero hay muchos cambios más hoy en día. La sociedad ha cambiado un montón. eh, los desafíos que aparecen son súper distintos. Algo que aprendí en, no sé, mi primer año de universidad, capaz ya no se ve tanto, o sí se ve, pero en otros términos. Entonces, esa es una de las primeras motivaciones, estar como ser útil, por decirlo de alguna forma, ¿sí? La segunda motivación es porque me gusta. O sea, para mí estudiar es un hobby. No la parte de las tareas y las pruebas y esas cosas, pero el resto sí, es un hobby, es conocer. Yo soy una persona curiosa, no he estudiado solo temas de psicología, ¿sí? He estudiado o he hecho cursos de grabado, he hecho cursos de dibujo en iPad, porque al final es parte de mi desarrollo también, porque uno trabaja con su ser persona, finalmente, no solo los psicólogos en general, diría yo. ¿Sí? Eh, y no solo estudios formales, por ejemplo, yo amo TikTok, y para mí es una forma de entretenerme, pero también de estudio, de entender cuáles son los modismos de ahora, eh, de entender cómo son los registros comunicacionales, de entender un poco los dolores que andan dando vuelta, entender las necesidades que andan dando vuelta. O sea, en ese sentido siento que no vivo en una burbuja. Eh, y eso requiere estar abierta a cambiar, slash, a aprender. Encuentro que va quedando más o menos claro cuáles son los lugares desde donde trabajas, pero me gustaría ponerlo mucho más en concreto, preguntando cuáles son los temas por los cuales la gente te consulta, si, en general o si los pudiéramos agrupar de alguna manera. Uy, un poco, sí, está difícil esta pregunta, pero voy a intentarlo. Eh, yo te diría que en general me consultan mujeres, básicamente porque trabajo mucho en género, ¿sí? Y cuando hablo de mujeres ya abro un montón de ámbitos. Por ejemplo, duelos, por ejemplo, autoestima, por ejemplo, postura límites, por ejemplo, carrera profesional, por ejemplo, abuso sexual en la infancia, por ejemplo, relaciones de pareja, por ejemplo, economía, mujeres, digamos. Todos los desafíos de nosotras. Mm. Ese es como un gran ámbito. Otro gran ámbito, y ahí sí llegan más hombres, yo te diría que son como los laborales, jóvenes, jóvenes que están tomando nuevos cargos, que están tomando cargos de liderazgo, y que ahí se despiertan en este desafío laboral concreto, se despiertan cosas de la personalidad, se despiertan inseguridades, se despiertan demonios internos, de repente uno se vuelve más autoritaria de lo que uno quisiera, por ejemplo, o más blanda de lo que uno quisiera, en fin. Después tenemos todo el grupo, claro, transgeneracional, todo esto que tiene que ver con patrones repetitivos que yo me doy cuenta que son esas cosas que uno dice, sabes que aquí hay algo más, porque yo ya lo intenté por acá y por acá, y esto ya viene desde siempre, o sea, aquí hay algo más. Y sí, pues, a veces sí hay algo más. Déjame hacer un paréntesis. Uno de los encuentros del bienestar anteriores se trató de terapia transgeneracional, entonces si les queda dando vuelta la idea de repetir patrones familiares o el nombre terapia transgeneracional, recurran, escuchan la Creo que es el segundo, si no estoy Elena mal. y hacen la tarea. La tarea está muy buena, yo la hice. Ay, muy bien, muy bien. Y otro mundo es mentorear a otros terapeutas también. ¿Qué es Eh, mentorear? yo le pongo mentorear, pero es como acompañar a otros terapeutas, no hablo solamente de psicólogos, sino de terapeutas en general, que por ejemplo pueden estar empezando en su vida clínica o, o tienen, por ejemplo, ciertos conocimientos como que son reikiistas, por ejemplo, o biodecodificadores, y les pasa
pasa que en este andar con sus consultantes se encuentran con otros temas para los que quizás están preparados o para los que quizás no están preparados. Entonces ahí mentoría significa acompañar, escuchar, diseñar sesiones juntos, ver cómo te fue, ver otras alternativas, comprender cosas más teóricas, modelos también, porque lo importante de los modelos no es para volverse rígida teóricamente, sino que para que uno pueda como medianamente anticipar ciertas cosas y sobre todo medir el impacto de lo que uno hace. Medir el impacto de lo que uno hace. Frasecilla. ¿Tú crees que se puede medir la efectividad en terapia? Cuando digo medir, me refiero más bien a estar conscientes del impacto de lo que uno hace. Por ejemplo, si estás con, no lo sé, con un consultante que desde ciertos modelos podría tener algún tipo de estructura limítrofe, no es llegar y decir cualquier cosa. Entonces eso es importante que lo sepan los terapeutas, ¿sí? A eso me refiero con el impacto. Ahora, si se puede medir la efectividad de la psicoterapia o no, yo te diría que sí y no. O sea, depende de cómo conceptualices quizás la psicoterapia o la psicología y desde dónde la trabajes. Obviamente hay una línea de la psicología o la historia de la psicología siempre ha pretendido ser ciencia, dado que deriva un poco de la medicina, ¿no? Y hay una línea especialmente dedicada a generar conocimiento científico desde la psicología, ¿sí? Que funcione desde el método científico, que haga que sus teorías y técnicas sean explicables y repetibles, ¿sí? Que puedan anticipar resultados. ¿Sí? Yo valoro esa línea, sinceramente, no trabajo desde ahí, pero la valoro porque desde un punto de vista, dejando el ego fuera, digamos, creo que habla de responsabilidad de las disciplinas, ¿ya? De la responsabilidad de decir, bueno, si estoy tratando con una otra persona, al menos tener claro de qué estoy haciendo y si esto sirve para algo o no. Valoro ese esfuerzo, ¿vale? Más considerando que la psicología, lamentablemente, en varias épocas de nuestra historia ha sido usada de mala forma, ha sido usada para perjudicar, para discriminar o incluso para violentar a ciertas poblaciones. Entonces valoro que se intente algún grupo, digamos, algún área de esta disciplina, intente darle rigor científico. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, ahí tú ves psicoterapias más en la línea cognitivo-conductuales o MDR o incluso las prácticas de mindfulness han sido bien estudiadas. ¿Sí? Ahora, esta es la psicología. La psicoterapia creo que es un poco distinta. ¿Sí? Creo que es un poco otra cosa en términos de que desde lo que yo he visto, he vivido y lo hemos conversado nosotros también, yo creo que la psicoterapia tiene mucho de arte, de artesanía. De hecho, partiste diciendo eso. La psicoterapia es algo que se aprende con la práctica, con la ayuda de mentores o como en psicología se le llama supervisores, ¿sí? Y que puedas ejercerla sabiendo que te enmarcas dentro de ciertas pautas que más o menos se han estudiado y que la ejerces con un código ético que cuide a los involucrados, no solo a tus consultantes, sino que también a ti mismo. ¿Sí? En ese sentido, las terapias son diversas. Es difícil estudiarlas al modo del método científico. ¿Sí? En el fondo, el método científico te dice que si tú haces A, B y C, te dará D, ¿vale? Y en la psicoterapia es un poco difícil eso, primero porque justamente trabajamos con personas, no es tan fácil transformarnos en una variable que no cambie para poder estudiarlo desde el método científico. También De pasa que la una manera terapia, controlada. y de una manera aislada, exacto. Tampoco es muy fácil que la terapia sea un paso 1, paso 2, paso 3. Se ha intentado mucho eso, esa es una línea muy americana, digamos, no es tan europea. Así, se ha intentado
mucho el manual de paso 1, paso 2, paso 3, que algo a veces se puede hacer, pero no es 100% eso, ¿sí? De hecho, para la psicología tampoco hay tantos fondos en términos de fondos científicos, entonces tampoco es tan fácil estudiarla, dedicarse así a salir del mundo real y dedicarse a estudiarla. Y también hay problemas de confidencialidad y ética, porque los involucrados en esto no es como no llegar y meternos a un laboratorio, ¿no? Entonces, la psicoterapia yo En creo que ese es otra. contexto también han pasado cosas bastante destructivas. Y sí, y sí. Bueno, en la ciencia en general han pasado, hablemos directamente de tortura, básicamente, en varios periodos de nuestra historia, ¿sí? Si bien hubo avances científicos, si quieres llamarlo así, bueno, puede ser, pero somos personas, no somos ratitas de laboratorio. Incluso con las ratitas de laboratorio Son seres tengo mi... sintientes también. Sí, son sintientes. Oye, te cambio de tema. En lo concreto, quiero ir a terapia contigo. Ya ¿Qué sabemos me que da? a través de tu perfil hay un link donde uno puede contactarse. Pero ¿con qué me voy a encontrar? ¿Me vaya a tener 2 veces por semana, una vez por semana, una vez al mes? ¿Cómo son los plazos tan predefinidos? ¿La frecuencia? Te traje así, estábamos en la reflexión de la bioética y te traje a los plazos. Perfecto, ¿no? Yo soy re concreto también, así que sube bajo a la necesidad. Bueno, como ya les conté, suelo tener esta primera conversación donde hago algunas explicaciones que son las que te voy a dar ahora, ¿ya? Eh, a ver, partamos por la frecuencia. La psicoterapia clásica es de juntémonos una vez a la semana, pase lo que pase, ¿vale? Yo no trabajo tan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta trabajar primero con lo que podríamos llamar tareas para la casa, es decir, ejercicio. A mí lo que me importa es que en la vida real del consultante pasen cosas, no solo en la consulta conmigo. La consulta conmigo es para subir un escalón de análisis, para mirar las cosas desde otro lugar, para quizás experimentar o pilotear formas distintas de hacer las cosas con menos riesgo, porque no está la persona verdadera ahí, para generar lo que llamamos insight o lo que llaman otros aha moments, ¿sí? Pero yo creo que la psicoterapia no solo puede quedarse en un ¡ah! Tiene que ir a la práctica, ¿sí? Y en eso de ir a la práctica, hay veces que, por ejemplo, yo puedo eh, quedarme con, estoy inventando, la tarea de hacerme un masaje, porque tengo el cuerpo dolido, porque no me conecto con el cuerpo, porque lo olvidé, se me olvidó de mi vida, ¿sí? Y si es así, por supuesto, una siguiente sesión puede ser la semana siguiente. Pero hay veces en que, especialmente cuando ya avanza la terapia, en que esta aplicación es de más largo alcance. Es, por ejemplo, poner límites, ¿sí? Y darme cuenta cómo yo voy poniendo límites con distintas personas, etcétera, etcétera. Y a veces para eso se necesita más de una semana para aplicarlo. Para aplicarlo, porque poner límites no es cosa como de un día para otro. Tampoco es que nos vamos a ver en 6 meses más, ¿no? Pero hay cierta regularidad, eso, pero también depende de lo que vayamos trabajando. Suele pasar que las primeras sesiones sean más seguidas porque nos estamos conociendo, porque estamos generando contexto, porque estamos generando estos, en fin, ¿sí? Pero ya luego puede que sean cada 2 o 3 semanas. Y no me suele pasar que las sesiones sean como para contarnos en qué va la vida como si fuera un resumen, ¿sí? Sino que como para que trabajemos, etc. Ahora, lo otro que preguntan también, ¿y cuánto duran? Súper difícil pregunta. Que como ya expliqué, somos personas y es difícil definir cuándo se va a dar un cierto resultado. Ahí lo que he encontrado con mis pacientes en general o consultantes ha sido como una forma de darle estructura a la no estructura. Y esto es, por ejemplo, que nos comprometamos a tener un periodo
de sesiones, por ejemplo, 8, ¿sí? Y que en esas 8 sesiones vayamos a algún objetivo viable, lo entendamos, lo reentendamos, lo demos vuelta, lo volvamos a mirar desde otro lugar, apliquemos, y ya llegando a esta 8ª sesión, definamos cuánto avanzamos, cuánto queda pendiente y si renovamos el compromiso. ¿Por qué? Y tú debes saber muy bien, partir una psicoterapia o un coaching sin saber si tú vas a contar con el consultante en la segunda sesión es muy riesgoso para todos, es muy incómodo para todos, porque no sabes cuánto puedes avanzar con la persona. Entonces, y también al mismo tiempo hacer un compromiso de sí, veámonos todas las semanas, 4 años, lo que dure la terapia, también es difícil de hacer. No sabemos lo que va a pasar. Entonces, me ha resultado hacer este como mix de vamos renovando en la medida que lo sintamos necesario, y así también nos damos la oportunidad, ambas partes, de como de evaluar, por decirlo de alguna forma, de conversar cómo vamos respecto a la terapia cada cierto tiempo. ¿Mm? Más o menos eso. ¿Queda claro? A mí me quedó claro. Y si no les quedó claro, déjenlo en los comentarios. Siempre. Bueno. Tenemos espacio en los comentarios, en los mensajes directos, en todas partes para contestar preguntas. Hola, Erna. La pregunta, Está mi hermana. aquí vamos a entrar en la polémica. ¿Mm? ¿Qué caracteriza a un buen terapeuta? Para tu gusto. Ufa. Claro. Difícil respuesta también. A ver, voy a partir por el desde, que me creo que es más fácil, como por lo básico. Ética de trabajo. Uh-huh. Ética de trabajo me refiero que esta persona, este terapeuta, entienda dónde está trabajando, cuándo debe intervenir y hasta cuánto meter, por ejemplo. Obviamente hay que ser respetuosa, pero de repente también hay que desafiar, y estos límites son muy difusos. No siempre uno lo hace bien, pero se va generando expertise, ¿sí? Cuando digo desafiar me refiero a poner un poco incómodo al otro, ¿no? Y a veces también hay que cuidar, y eso es... El concepto básicamente viene a transformarse, pero para transformarse hay que hacer movimiento y ahí hay que tener tacto, timing. Y hay que hacerlo con cariño, pero no sobreprotegiendo, tampoco diciéndole lo que tiene que hacer, pero no tampoco dejándolo solo. Hay mil matices. Un mundo. Creo que otra cosa que sí debiera tener un buen terapeuta es buena formación, un poco por lo que decía antes, porque comprenda ciertos marcos y los impactos que puede tener en la otra persona, dadas sus configuraciones, sus historias, sus patrones, de acuerdo a lo que yo hago. O sea, alegar locura, por decirlo de alguna manera, decir, oh, yo no sabía, pregunté así nomás, no es de un buen terapeuta, creo. ¿Sí? Yo estando nomás. En el sentido de, por eso, porque hay, bueno, que tengo historias miles de cómo no hacerlo, digamos. No digo que tenga que ser un doctorado en algo, para nada. Eso no es mi idea, ni tampoco que tenga que ser psicólogo para hacer un cierto tipo de terapia, ¿sí? Pero que en eso que se dedica, que conozca bien a lo que se dedica y conozca bien los límites de lo que hace. O sea, hasta dónde uno puede llegar y que uno no maneja nomás. Eso es súper importante. Creo también, estarás de acuerdo, que una buena terapia personal ayuda para ser un buen psicoterapeuta. ¿Ah? Los terapeutas van a terapia. Sí, no necesariamente una terapia de cierto tipo, pero más que nada me refiero como al autoconocimiento, ¿sí? Porque la posibilidad de proyección, como hablamos nosotros, es decir, de ponerle al consultante cosas nuestras, es infinita en terapia, infinita. Ese como riesgo está siempre puesto ahí. Y si bien no lo podemos llevar a cero, porque esto no es máquinas, no es tan así, sí creo que podemos cuidarnos de eso.
tampoco implica para mi gusto que uno no pueda decir nada y tenga que ser como un espejo, así como eh, pasado en cloro, que no tiene vida, no tiene personalidad, no, para nada, ¿sí? Pero que uno sepa que desde donde estás hablando, de la psicoterapeuta, desde Magdalena, desde la hija, hermana, etcétera, y eso que quede claro para el otro también. Ah, ¿qué más? No sé cómo llamarlo en términos de habilidad, pero esto que creo que tú lo dijiste como tino, es súper difícil de generar. Yo creo que se desarrolla más que nada con la ayuda de supervisores y mentores, ¿sí? No sé si vaya a estar de acuerdo, pero yo creo que el tino es como una mezcla entre ética y empatía. Sí, y sí, y técnica, quizá le agregaría, porque tú lo haces, por ejemplo. Aunque no, uno no habla desde lo técnico con los consultantes, pero esa triada de, claro, ética, empatía y técnica puede que te dé cierto tino, es decir, oye, quédate callado, no, mejor vale, pero es difícil. Y para mí gusto, que no sé si sea algo que los demás compartan, pero yo creo que un buen terapeuta o coach debe tener flexibilidad también. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en los lenguajes o en las formas de abordar. O sea, eh, yo no pretendo que los consultantes ¿cómo se dice? Se adapten a mí al 100%. O sea, si yo veo que no se está entendiendo algo, cambiamos la forma de hablar. Si la persona habla de una manera coloquial, yo puedo hablar de forma coloquial. Todo eso después se trabaja, porque uno dice, bueno, ¿por qué habla tan formal y no coloquial conmigo? Bueno, eso ya son otros temas. Pero en el fondo que nos entendamos y que no sea así como una gran cantidad de siglas y cosas como para que uno se sienta muy autoridad, no, para nada. Reírse en la consulta, emocionarse, usar bien lo que llamaría la transferencia, que es lo que uno va sintiendo, o la empatía. Ay, no sé. Te escucho hablar con tanta pasión respecto de tu artesanía llamada psicoterapia que no me queda otra que preguntarte. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve de tu trabajo? Mm. Ay, no, no sé, yo creo que si bien no siempre se da, pero se da bastante, y que bueno, quizás lo que más mueve es como cuando tú ves al consultante que como que entiende y aplica distinto, o sea, eso ya es como mágico, ¿no? Porque no es solo en la vida de esa persona, pues además esa persona es hermano de alguien, padre de alguien, hijo de alguien, trabajador de alguien y impacta en su contexto. Entonces, siento que es como win-win. O sea, si yo voy a comprar, no sé, verdura a la esquina y la persona que me vende las naranjas está menos angustiada y estresada porque, no sé, su hijo está mejor de lo que estaba antes y por eso me trata mejor y yo llego más feliz a mi casa, todo mejor. O sea, El alcance eso, de tener el bienestar es mágico. sí, que me gusta eso, quizás la posibilidad, porque no es una garantía, pero la posibilidad de ser parte o de apoyar para que seamos una sociedad un poco mejor. Ya me estoy metiendo en tu vida personal. Ya, porque ya empecé de tus gustos, de tu... me dais permiso, ¿no? Sí, claro. Ya, listo. Un placer de Magdalena. Tengo varios. Ver series, comer pan con palta, amo. Aguacate para los que no son de Chile. Tomarme un pisco sour, amo. Y si no, Música, si no, viajar. Pisco Sour se está perdiendo un gran placer de la vida. Sí, ojo, coma antes. Bueno, pero ese es un consejo. Tomarme un café, de repente tomarme un café en un lugar y ver cómo la gente pasa, también es un placer. Uh, afortunadamente tengo muchos placeres a los cuales recurrir. ¿Y hobbies? Hobbies, he tenido
prioritarios en mi vida: artístico, ser, deporte. Hoy estoy más que nada, mi tiempo está un poco más ocupado, justamente en esto de la maestría en transgeneracional, y estoy dedicándome a Pilates, porque ya llegó el momento de generar músculo y cuidar mis huesitos. Qué bonito. ¿Un color que te guste? Amarillo. ¿Una forma de divertirte? Mm, Saliendo con amigos, teniendo conversaciones de calidad, caminando, bailando, comiendo, caminando, dije caminando. Eso. La última pregunta de la tarde, noche. ¿Qué es la espiritualidad para ti? Preguntaza. No sé cómo describirlo, así como no soy una estudiosa de la espiritualidad como tú, pues. Yo tengo una vivencia. Y para mí la espiritualidad es como esa necesidad probablemente, o esa búsqueda de tener una vida armoniosa entre el exterior, el interior, y con todo aquello que no ven nuestros ojos en este momento. Yo veo la espiritualidad de forma bien terrenal, por decirlo de alguna forma. Terrenal no, pero terrenal en términos, por ejemplo, caminar por mi calle, agradecerle a los árboles que me den sombra, que aparezca un perrito y me salude, porque de esos hay en mi calle, eh, hacerle cariño, que aparezcan sincronías, que estoy pensando en algo, estoy angustiada con algo y no sé, me encuentro algo en la calle o escuché una palabra que me dice, esto es más que solo yo. Quizás eso es un poco la espiritualidad, que no tiene nada que ver para mí con algo religioso o cánones religiosos, que pueden ser desde las religiones como católicas o, qué sé yo, protestantes, judías, o como también una forma de vivir religiosa. O sea, yo he conocido personas que no se hacen yoga, por ejemplo, y lo viven como una religión institucional. Me refiero a que como que tienen su verdad, como que hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Yo lo veo más como esa práctica que nos aleja del ego, más que nada, eh, y que no, y que ojalá en algún momento logre como, no sé si lo logre, pero bueno, tiene que ver con alejarme del ego y de entender que hay unidad, ¿no? Unidad entre planos, entre personas. Es mucho más fácil dividir en general para nosotros, para nuestro cerebro es fácil dividir. Ellos, nosotros, malo, bueno, eh, doy, recibo, río, lloro, pero la espiritualidad como que te pone este desafío de que eres todo eso y más. ¿Ah? Y cómo tú generas, y cómo tú te haces cargo de tu vida para hacer eso que se supone que puede ser, que es un potencial bastante mayor y más divino, ¿no? Que así sea. Gracias por aguantarme todas las preguntas. Ay, feliz, feliz. Gracias por el resto, por escucharnos. Eh, no es tan común quizás que los terapeutas tengan estos espacios donde uno pueda decir, mira, de esta forma es ella, de esta forma es él, más o menos con esto me voy a encontrar. Yo lo siento como un aporte en ese sentido, como para disminuir los obstáculos que uno encuentra al buscar psicoterapia. Y uno de esos es no conozco a la persona. Si esto ayudó para eso, maravilloso. Si no, nos dejan más preguntas. Siempre, todas las preguntas que necesiten, que quieran, etcétera. Esa era nuestra intención. Me sumo a las palabras de Magdalena. Este espacio de hoy y el próximo Encuentro el Bienestar, que ya les vamos a contar a través de los posts la fecha, son para eso, para que podamos mostrar que detrás de un terapeuta, de una psicoterapeuta, hay un ser humano que tiene una lógica, que tiene un alma, que tiene una vocación, que tiene un corazón puesto sobre la mesa siempre y una cabeza alineada con eso también, no es una cosa solo de corazón, eh,
y que estamos súper abiertos siempre a sus mensajes, sugerencias, dudas, porque parte de de poner este tema sobre la mesa fue por algunas dudas que aparecieron en mensajitos, en posteos, etcétera, como, ¿y ustedes qué hacen? ¿Y de qué se trata la terapia con ustedes? Etcétera. Entonces siempre estamos escuchando, por supuesto. Escuchar también es una característica importante de los terapeutas, además de ser chismosos. Eh, la escucha, así que estamos siempre súper abiertos. Esto es Encuentra el Bienestar. Mi nombre es Enrique Silva, enriquesilva.cl, junto a magdalena.toral.psicóloga, nuestros Instagrams. En nuestros perfiles están nuestros datos de contacto para consultas, comentarios, tomar citas, etcétera. Siempre estamos contando en nuestros Instagrams las nuevas actualizaciones, cursos, talleres, espacios o no para psicoterapia, porque a veces la agenda está un poquito llena, etcétera. Pero siempre estamos contando a través de esos canales de comunicación. Un abrazo, querido Quique. Nos vemos el próximo encuentro y ahí yo te voy a atacar con preguntas. Ya, vamos a poner. Te mando un abrazo, te quiero Un mucho. beso a todos. Gracias por abrirte, gracias por contar, gracias por ser tú. Chao a todos. Gracias.